¿Viste? Y a las 15:32 nos vamos rumbo a la entrevista prometida por Marina Glesser. Así es, Carlos, te decía más temprano que íbamos a conversar con Carolina Barri. Ella es licenciada y doctora en Ciencia Política, investigadora principal del CONICET y directora del Programa de Estudios de Historia del Peronismo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, y de la colección de estudios del peronismo del sello editorial de la misma universidad. Este jueves 6 de noviembre van a presentar el diccionario histórico del peronismo junto a Samuel Amaral, que también es autor del libro y que forma parte de la colección de estudios históricos del peronismo. Esto va a suceder en el rectorado del centro del UNTREF el 6 de noviembre a las 6 de la tarde. Carolina Barri, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. Somos Radio, la radio de madres, la radio de Eve. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a vos por este libro diccionario que es tan necesario en estos tiempos de tanta incomprensión histórica con respecto a lo que es el peronismo y el movimiento peronista y cómo los conceptos performatearon un poco la realidad. Hoy temprano, cuando le contaba a Carlos que íbamos a conversar, le preguntaba si sabía de dónde vienen los términos compañero o gorila o por qué tantas ciudades se llaman Eva Perón. ¿Vos nos podés contar cómo nace esta idea y de dónde vienen esas afianzadas palabras nuestras desde el Diccionario Nacional Peronista, compañero? Bueno, mira, a ver, la idea surgió hace muchos años, y te digo allá por el 2009, y la idea era justamente tener una obra que reuniera todas estas palabras que vos decís, ¿no? El peronismo, y cuando hablo de peronismo hablo del gobierno de Perón, de las dos primeras presidencias. Es un movimiento muy rico en materia de símbolos, de conceptos, de vocabulario, de fechas, de efemérides y demás. Entonces lo que buscamos hacer fue, de alguna manera, como poner orden a partir de un caudal de información enorme que da cuenta de los avances historiográficos de las últimas décadas, y empezar a ponerse, bueno, ¿qué se refiere cuando estamos hablando del término compañero? ¿Qué quiere decir esto que vos decías, no? Gorila. ¿Cuándo fue el cabildo abierto? Es decir, el diccionario es, como su misma palabra lo define, un diccionario. Es decir, vas a encontrar datos duros. No es un libro de opinión, es un libro de datos. Entonces, nuestra idea fue, a través de más de 700 palabras, que es lo que tiene el diccionario, y con la colaboración de 173 investigadores de Argentina y de otros países, echar un poco de luz a una cantidad de eventos, conceptos, sucesos políticos, personajes de la época que no están relacionados exclusivamente con la política, sino también con el ámbito de la cultura, del arte, del cine, del teatro. Es decir, personas que estuvieron relacionadas con el peronismo, ya sea de una manera positiva o negativa, están biografiados en el diccionario. Como por ejemplo, me imagino que Borges, Fangio, Frondizi. Exactamente. Bueno, claro. Y ya que mencionás a Frondizi, bueno, también es importante recalcar que no están mencionados solamente los peronistas, como podríamos decir, sino que es la década, y cuando hablamos de la década incluye también a todos los sectores de la oposición, ¿no? Es decir, tanto personas que pertenecían a la oposición como partidos políticos opositores o instituciones que eran opositoras. Es decir, la idea es mostrar un mapa muy amplio de lo que significó el peronismo de esos primeros años y que, como bien vos decías al inicio, de alguna manera condicionó la política de las décadas siguientes, y que incluso hoy en día hay términos que uno dice, bueno, ¿de dónde viene esto de justicia social? ¿De dónde viene esto de compañero? Y demás. Carolina, el otro día estaba con un grupo juvenil al que empiezo a dar talleres de teatro para la juventud en el verano, y estuve conversando un poco con grupos sub-20, 13-20, digamos, para hacer un rango etario, y muchos no tienen conceptualizada lo que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica como esas banderas que supo sembrar el peronismo en esa época y que hoy redefinen desde otra performatividad lingüística, si se quiere, esas
esos conceptos detrás de una década que ya vamos a cumplir de endeudamiento, ¿no? Y de mucha injerencia de acreedores externos sobre nuestra realidad. ¿Crees que este diccionario es una buena herramienta para la juventud, para entender y comprender las definiciones y significados que tienen estos conceptos tan arraigados en nuestro sentido común y en nuestro cotidiano, como gorila y compañero y tantos términos de lo que decías recién, ¿no? De este movimiento tan nuestro, tan argentino y tan vilipendiado y vapuleado por tantos y tantas? Bueno, la idea es esa, la idea es que sea una herramienta para quienes investigan, para quienes estudian, para quienes escriben, pero también para quienes enseñan. Entonces, que pueda ser una herramienta para el aula. Como el diccionario está escrito en un vocabulario muy amplio, muy llano, no necesitas herramientas específicas o conocimientos previos para poder comprender lo que está diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el libro es 100% académico y está realizado por académicos, la idea fue justamente tener una forma de transmitir conceptos y sucesos y demás que puedan ser adquiridos por un público amplio, interesado. También me he enterado que tanto este diccionario como otros trabajos que uno escribe y demás, también son utilizados para el adoctrinamiento en unidades básicas y demás, como para dar discusión política. Y me llamó mucho la atención ese aspecto también, ¿no? Es decir, un área que yo no la tenía tan registrada quizás, donde podían utilizarse nuestros trabajos, que están destinados a veces al aula universitaria, y decir, bueno, que también sirvan como para discutir, ¿no? Política y doctrina y demás, me pareció un espacio muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo de en otras épocas se leía Conducción política, La razón de mi vida y demás. No digo que haya dejado de leerse o que deba dejar de leerse, pero me llama la atención positivamente, ¿no? Que también se incorporen elementos de historia, como es este diccionario, ¿no? Y como las entradas y las definiciones son breves, es fácil leer una, dos o tres en una reunión y poder dar una discusión interesante sobre los alcances de esos términos. ¿Cuándo empezó a usarse o cuándo se usó por primera vez, si se puede precisar, la palabra gorila? Mira, gorila es muy interesante porque era ¿cómo se llama? Una propaganda de la época, del año 54, que decía, deben ser los gorilas, deben ser. Y bueno, con tantas resignificaciones que tiene el peronismo de vocabularios y de sucesos, así como Braden o Perón, que fue la etapa muy primera, ¿no? El eslogan de la campaña de febrero del 46. Exactamente. Bueno, el peronismo ha redefinido muchos vocabularios de esas maneras y aprovechó esa propaganda de época y para resignificarla como diciendo, bueno, los gorilas son aquellos que están en contra de nosotros, ¿no? Está muy bien trabajada esa definición dentro del diccionario por una colega de Mar del Plata, Estela Spinelli. Entonces me parece que esa definición, como tantas otras, ¿no? Ya sea gorila, justicia social, y mientras hablo con ustedes abro el diccionario y voy viendo distintas cosas que pueden ser de interés. Y cosas a veces que quizás no son tan conocidas, ¿no? Como por ejemplo, cuál era la coordinación federal de la Policía Federal en el período. Es decir, si bien tenés un vocabulario que puede dar como para un conocimiento general y uso habitual en la cultura política argentina, hay un montón de otro vocabulario y de conceptos que no son del uso cotidiano, pero que hacen a la historia, ya no te digo del peronismo, sino de la historia argentina, de la historia política nacional. Respecto a las palabras más peronísticas o aquellas que representan incluso un hallazgo lingüístico, descamisado y cabecita negra, son muy prototípicas y son palabras que inventó el peronismo o la oposición al peronismo, no sabemos, para relacionar lo que ocurría con un lenguaje epocal y han quedado en el tiempo. Exactamente, y que a veces han sido resignificadas a lo largo de los años, en algunas otras no, y algunas son de golpe como en este momento, ¿no? Que creo que es por primera vez desde 1955 en adelante que el término y el concepto de lo que es justicia social,
que si bien no es propio del peronismo, sino que es parte del vocabulario de la doctrina social de la Iglesia, pero que el peronismo lo toma como bandera política, es puesto en tela de juicio en tanto valor. Era un valor que en Argentina tanto la oposición al peronismo como el peronismo y el antiperonismo había un acuerdo sobre la justicia social. Uh-huh. ¿no? Bueno, el presidente Milei que dijo en campaña, acusando al Papa Francisco, de ser un enviado del maligno, que la justicia social es un crimen, nada más y nada menos. Por eso mismo, digo, me parece que es muy interesante decir, bueno, ¿por qué el presidente Milei hoy se tira contra el término justicia social? ¿A qué está refiriendo? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, primero tenemos que saber qué es justicia social. Entonces, me parece que en ese sentido el diccionario lo que busca es no decirte qué es lo que tenés que pensar, porque no es un diccionario de opinión, es un diccionario de términos, de datos duros. Entonces, ahí vos podés leer, bueno, qué es justicia social y reinterpretar como a vos te parezca esto que está sucediendo en este momento, que es puesto en jaque un término de estas características, donde había un consenso, digamos, de la sociedad argentina, que duró casi 80 años, aceptando que la justicia social era algo beneficioso y bueno para nuestra sociedad. Un elemento más a partir de algo que dijiste recién. Durante mucho tiempo para el peronismo fue importante adoctrinar a los propios, es decir, explicar que ha existido una doctrina peronista y hacer que mucha gente entienda de qué se trata. Hoy la palabra adoctrinar también parece casi que delincuencial. El gobierno que hoy tiene la Argentina y sus autoridades han hecho equivalente a adoctrinar a lavar la cabeza. Uh-huh. Bueno, mira, y ya que me permitís, ya que decís eso, en el diccionario está definido qué es doctrina nacional y qué es doctrina peronista. ¿Y por qué han hecho del término adoctrinamiento, doctrina, un término peyorativo, digamos, lo estás adoctrinando, contra la doctrina? Bueno, en realidad no tiene que ver con las raíces de este periodo que está analizando el diccionario, sino que me parece que tiene que ver con esto que decías recién, ¿no? Que es una suerte de lavado de cabeza que es considerado por determinados sectores, que sectores políticos están realizando sobre otros lugares de la sociedad. Pero en definitiva, toda organización política tiene reuniones propias, reuniones donde debaten textos, donde se discuten conceptos, donde se discuten políticas. Y bueno, eso se puede llamar en un sentido muy amplio reuniones de adoctrinamiento, pero adoctrinamiento quiere decir en definitiva es un debate, es ver, bueno, qué sacamos de esta serie de elementos como para poder analizar una coyuntura política determinada o pensar un plan a futuro. Después puede haber desviaciones, por supuesto, y que las hay y las ha habido en materia de adoctrinamiento y de todos los sectores políticos. Ahora, me parece que la carga peyorativa tiene que ver mucho con una práctica que se había realizado, digamos, en la etapa anterior y que el gobierno actual lo que busca justamente es confrontar con todas las realizaciones y espacios que ha tenido los gobiernos kirchneristas, ¿verdad? Así es. Carolina Barri, un gusto ha sido charlar este ratito con vos. Vamos a irnos con el cierre de la nota con Sacha Amaral, que va a decirnos lo de la presentación de este jueves, Samuel Amaral, perdón, lo de este jueves 6 de noviembre a las 18 horas en el rectorado. Que van a estar juntos, ¿no? Junto con Samuel Amaral, que también es doctor en Historia por la Universidad de La Plata. Así es. Nosotros los dos hicimos la edición del diccionario, lo pensamos, lo armamos, lo pergeñamos, lo corregimos, lo editamos, etcétera, y han participado 173 investigadores de Argentina y de otros países. Eso es importante recalcarlo, porque acá hay muchas voces, muchas miradas que nos pusimos de acuerdo para pensar esta década peronista de quienes nos ocupamos de estudiarla en profundidad. Qué bueno. Bueno, Juncal 1319 en Cava, este 6 de noviembre a las 18 horas en el rectorado del Centro de la UNTREF. Carolina Barri, con quien estuvimos conversando, y Samuel Amaral, el que vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias, Carolina, un placer y nos encontraremos por ahí entonces. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Igual. Este libro, el Diccionario del Peronismo, que la universidad acaba de lograr que se publique, es un trabajo de muchos años y que finalmente, con un acuerdo que hicimos con Planeta, pudimos sacarlo en formato papel. Son más de 170 autores que han trabajado en este diccionario, algunos con una definición, otros con varias,
Es todo un abanico de intelectuales de distintas orientaciones. El 6 de noviembre vamos a hacer una presentación del libro en la sede de rectorado con varios de los que han participado en la publicación de autores. Los invitamos a todos a que busquen esta publicación en las distintas librerías del país. Es una publicación muy importante que refleja y explica una época de la historia argentina, 1943-1955, que fue fundamental para el desarrollo argentino.